Ok, listo. Bueno, pues de antemano, pues aclarar, debo aclarar que los temas que nos quedan por ver hoy son temas que yo creo que nos vamos a demorar muy poco hablándolos, porque realmente lo que nos queda es muy poco. Y hoy generalmente nos vamos a dedicar a hablar de tres cosas, que es hablar de la prenda, de la hipoteca y del derecho de retención, que son los como tres derechos reales que nos quedan por mencionar. Entonces, de esa forma, podríamos dar por finalizada o por concluida la asignatura y podríamos pues tener ya como terminado nuestro programa académico en ese caso. Eh, Frente a estos temas, pues debemos empezar a arrancar por hacer como el recuento que siempre me gusta hacer, y es que explicamos de alguna manera la diferencia entre cosa y bien, luego en los bienes nos centramos en toda la clasificación de los bienes, luego empezamos a hablar de derechos y nos centramos a hablar de derechos reales, y al hablar de derechos reales pues nos centramos mucho en la propiedad y hemos venido hablando de lo que es el usufructo, la servidumbre, hablamos del uso de habitación y pues nos queda por ver estos derechos que según la ley son derechos reales. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Realmente, pese a que la ley los menciona como derechos reales, en el fondo esas figuras y especialmente lo que es la prenda y la hipoteca no son derechos reales, sino que son unas figuras más bien contractuales. Figuras contractuales que una cosa distinta es que puedan llegar a tener un alcance real, que eso es totalmente distinto, porque dentro de algunos de los derechos que nacen de esas figuras contractuales, es posible que hayan derechos con un alcance real, pero realmente no es que sea una figura como un derecho real en sí, sino que tiene un alcance real, pero la norma los incluye como si fueran derechos reales. Sin embargo, ustedes van a ver una gran diferencia, y es que cuando la norma nos hablaba, por ejemplo, si entramos a mirar el artículo que nos habla de los derechos reales, vemos que en ese artículo nos dice exactamente lo siguiente. Entonces, mire, la norma cuando nos hace la diferenciación entre lo que son los derechos reales, nos dice que los derechos reales son 665. Los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y me da unos ejemplos. Entonces me dice, el dominio es la propiedad, el derecho de herencia, el usufructo, uso de habitación, las servidumbres, el de prenda y el de hipoteca. Entonces, según el artículo 665, podríamos decir que estos, tanto la prenda como la hipoteca, son unos derechos reales. Pero cuando ustedes entran a mirar cada una de estas figuras, por ejemplo, cuando vamos y miramos el usufructo, usted entra y mira el usufructo y en el usufructo parte por decir la norma, el usufructo es un derecho real. En la servidumbre pasa exactamente lo mismo, pero cuando vamos y miramos la prenda y la hipoteca, la misma norma nos dicen que son contratos. Entonces ahí de pronto hay una pequeña como, digamos que confusión que uno se genera, porque una norma nos dice que son derechos reales, pero otra norma nos dice que son contratos. ¿Y por qué nos genera la confusión? Porque acuérdense que cuando hablamos de que algo es un contrato, lo que estamos hablando es que el contrato implica es derechos personales o de crédito, lo cual hace que estemos en unos escenarios totalmente distintos en ese evento en particular. Por eso es que es más apropiado hablar de que la prenda y la hipoteca son contratos, que dentro del contrato tiene algunas obligaciones o algunas prestaciones que pueden tener un alcance real. Eso es diferente en ese caso. Pero no englobar indicando que la prenda y la hipoteca son derechos reales, en ese caso en especial. Sin embargo, entonces vamos a revisar estas figuras. No las vamos a revisar tan a profundidad desde el punto de vista contractual, sino que las vamos a mirar más
desde el punto de vista em, de derecho real, en ese caso en especial. Perdónenme un segundo, qué pena, perdónenme un segundo. Ok, qué pena. Listo. Entonces les decía que en ese sentido vamos a profundizar, pero vamos a profundizar en conocer la figura, pero no vamos a ahondar esos aspectos contractuales tan profundos, porque pues no estamos en una clase de contrato, no estamos en una clase de bien. Sin embargo, pues vamos a comprender esas dos figuras en lo mayor posible para hablar de eso. Y pues yo creo que nos va a tomar, yo creo que es posible que en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, incluso ya acabemos de explicar estas tres figuras, incluso en 1 hora. Y con eso pues ya daríamos por terminado el contenido de la materia. Si no nos demoramos más, pues no, no hay ningún inconveniente. Si tienen alguna pregunta en algún momento, no duden en hacérmela y las vamos revisando. Entonces, partamos de la base de explicar qué es la hipoteca. Entonces, cuando nos referimos a la hipoteca, bueno, la hipoteca está regulada en el Código Civil y está regulada en el artículo 24, 32 y siguientes, pero más que entrar en mirar en detalle artículo por artículo, miremos globalmente a la hipoteca. Lo que voy a mencionar se desprende de la normatividad de la hipoteca, pero miremoslo de una forma un poquito más organizada y un poquito más comprensible. Entonces, la hipoteca como tal, y como lo vengo reiterando, la hipoteca es un contrato. ¿Y es un contrato que consiste en qué? Es un contrato que consiste en constituir un bien como garantía del cumplimiento de una obligación. Eso es lo que se busca con el contrato de hipoteca. Es decir, el objeto o la finalidad del contrato es establecer que un bien determinado va a ser garantía del cumplimiento de una obligación. En ese caso, generar respaldo al cumplimiento de una obligación con ese bien. Y por lo tanto, en ese sentido, la hipoteca es vista como un contrato accesorio, no es un contrato principal. Es decir, la hipoteca siempre es un contrato que se celebra con la finalidad exclusiva de garantizar el cumplimiento de una obligación que consta en otro contrato o en otra fuente obligacional en ese sentido. Pero entonces la hipoteca tiene unas características especiales. Bueno, decía, está dentro del paquete de lo que son contratos accesorios y con fines de garantía, como lo puede ser también la fianza y como lo puede ser la prenda. Pero realmente tiene unas características muy específicas que hay que resaltar. Y la primera característica específica que hay que resaltar de la hipoteca es que la hipoteca recae necesariamente sobre bienes inmuebles. Entonces eso es una gran diferencia, por ejemplo, con la prenda. Entonces la hipoteca, cuando estamos hablando de hipoteca, estamos hablando específicamente de bienes muebles, perdón, de bienes inmuebles o bienes raíces. No obstante, la normatividad por allá viene y me hace una aclaración y me genera una excepción en este caso en especial. Y es que viene y me dice que según el artículo 2443, la hipoteca también puede llegar a darse sobre un usufructo o sobre naves. Incluso hay quienes señalan que también sobre aeronaves. Entonces sería una excepción. Pero la regla general es que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Entonces en ese sentido debemos ajustar lo que venimos diciendo y establecer que cuando estamos ante una hipoteca, estamos hablando de que se constituye una garantía a favor del cumplimiento de una obligación y esa garantía implica afectar un bien inmueble en ese caso, en ese aspecto. Otra característica muy importante de la hipoteca relacionada con lo que venimos hablando es que la hipoteca no afecta el núcleo esencial de la propiedad. Y eso sí me interesa mencionarlo porque eso se relaciona directamente sobre los bienes o sobre el derecho de bienes que estamos explicando en esa materia.
¿A qué me refiero con que no se afecta al núcleo esencial de la propiedad? Me refiero a que cuando yo constituyo una hipoteca, el propietario no ve afectado ni su uso, ni su goce, ni su disposición. Es decir, el hecho de que yo constituya una hipoteca y establezca que un bien va a ser garantía del cumplimiento de una obligación, no quiere decir que yo deje de usar, de gozar o de disponer del bien. Es decir, si yo adquiero un crédito y ese crédito que adquiero lo garantizo con una hipoteca sobre un apartamento, no quiere decir que ese apartamento yo no lo pueda utilizar. Yo lo puedo seguir utilizando, lo puedo vivir en él, lo puedo arrendar, lo puedo prestar, lo puedo pintar, puedo hacer lo que quiera, no hay ningún problema. Ni quiere decir que yo no pueda disponer del bien. Es decir, la hipoteca no hace incomerciable al bien. Yo si quiero puedo venderlo, puedo enajenarlo, puedo regalarlo. Si me muero lo transmito por causa de muerte. No hay ningún problema. Es decir, la hipoteca no no afecta el núcleo esencial de la propiedad. ¿Por qué aclaro eso? Porque vamos a ver ahorita que, por ejemplo, la prenda sí afecta el núcleo esencial de la propiedad. Pero en este caso, no se afecta por ningún lado ni en ningún modo. Yo puedo seguir usando y gozando. Lo único que queda claro es que la hipoteca, en caso de que se active, pues hará que se garantice el cumplimiento de la obligación con el bien, en ese caso. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta en relación con la hipoteca es que la hipoteca implica la celebración de un acto o de un negocio de carácter solemne, especialmente porque recae sobre bienes inmuebles. Entonces, eso implica que cuando estemos hablando de una hipoteca, la hipoteca tiene que estar constituida de forma solemne. Esto es a través de una escritura pública. Y no solamente eso, la hipoteca tiene que estar registrada, igual como pasa con el usufructo, con la servidumbre, con un acto de transferencia de dominio. Yo, si voy a constituir una hipoteca, tengo que elevar ese acto de constitución de la hipoteca a escritura pública y adicional a eso, tengo que registrar esa escritura pública para que la hipoteca sea plenamente eficaz. De lo contrario, se puede ver afectada la eficacia de la hipoteca. Puede ser o inexistente o puede ser inoponible. Se va a afectar su eficacia en ese sentido. Y hay que aclarar algún punto especial. Eso no lo, bueno, eso lo señala el 23, 2433, 2435, pero pues lo voy mencionando. Y es que la hipoteca, cuando yo celebro un acto constitutivo de una hipoteca, después de que está la escritura pública, yo tengo un tiempo de 90 días para registrar la hipoteca. Si yo no registro la hipoteca en ese tiempo, la ley me castiga en el sentido de que la hipoteca ya no se puede registrar y por ende se pierde esa garantía. Entonces, en ese sentido, la hipoteca sí implica una afectación relacionada con que el registro tiene que hacerse en determinado tiempo, cosa que no pasa, por ejemplo, con otros actos relacionados con bienes inmuebles, en los cuales hay que registrar y la tardanza en el registro, lo único que Profe, conlleva, perdón, dame un segundo, acabo la idea, ya te doy la palabra, Daniel. Entonces, en algunos actos como la compraventa, la donación y otros, si yo no escribo la escritura pública en el registro, lo único que hace o a lo único que me lleva es a que tengo que pagar un interés por la demora en registrarlo, es decir, una sanción económica. Pero no es como la hipoteca, que si yo no la registro en 90 días o en 3 meses, inmediatamente ya no se puede registrar. Dime, Daniel. en caso de que la hipoteca no se registre en esos 90 días, ¿hay la posibilidad de que se pueda volver a constituir bajo la misma, o sea, Toca bajo volverla a el hacerla de ceros, toca volver a arrancar de cero, en ese Ya. caso. Por lo menos yo tengo un conocimiento de un caso de una persona una empresa que prestó un dinero. Perdón, qué pena. Dime, Pero digamos,
¿Eso puede dar lugar a la rescisión del contrato? No, no tiene nada que ver con eso, ¿No? no. O sea, porque la hipoteca es un acto independiente del acto o como tal. O sea, la hipoteca puede ser constituida solita o puede ser constituida acompañada de otro contrato, en Sí, ese sentido. Pero pero en el sentido de que sea... independiente de eso, son actos independientes. Ah, ya. O sea, me explico. Puede que, digamos, yo te compre un apartamento y en la misma escritura de compra-venta realicemos la escritura de la hipoteca. Y yo me demore en inscribir esa escritura, me demore 5 meses. Eso conlleva a que cuando yo escriba la escritura, solamente me van a escribir la compra-venta, pero no me van a escribir la hipoteca, porque frente a la hipoteca pasaron más de 90 días. Y frente a la compra-venta lo que van a hacer es que me van a pagar me van a cobrar un interés por la demora del registro, pero nada más, porque pese a que están en una misma escritura pública, son actos independientes, porque es que son contratos independientes. La hipoteca es un contrato accesorio a otro contrato o a otra obligación, pero no obstante son actos independientes, son actos separados en ese caso. Entonces, en ese evento, lo que menciona es que la hipoteca, recapitulo, uno, recae sobre bienes inmuebles, excepcionalmente sobre usufructos y naves o aeronaves. Dos, la hipoteca, esto señalábamos que la hipoteca no afectaba al núcleo esencial de la propiedad, sino que la persona podía seguir usando, gozando y disponiendo del bien. Y tres, señalaba que la hipoteca era un acto solemne, que implicaba elevar la escritura pública y registrarlo en el registro de instrumentos públicos, en ese caso. ¿Hasta ahí estoy claro? Como tal. Sí, Sí, profe. señor. Sí, ¿Sí? profe. Ok, listo. Entonces veamos que hay una gran importancia, especialmente en relación con la no afectación del núcleo esencial de la propiedad, que eso me conlleva a otra característica, a una cuarta característica, y es que la hipoteca es tan así que no afecta al núcleo esencial de la propiedad que yo puedo disponer del bien, ya lo ha dicho, yo puedo venderlo, yo puedo enajenarlo, yo puedo donarlo, yo puedo permutarlo, yo puedo, si quiero, puedo, si muero, puedo transferirlo por causa de muerte. Yo puedo si hay una liquidación en una sociedad conyugal, puede ser objeto de transferencia de dominio en ese caso. No hay limitación al derecho de disposición respecto del bien grabado o afectado con la hipoteca. La hipoteca, pues hay quienes señalan que también se conoce como si fuera un gravamen, una afectación al bien, pero a mí no me gusta tanto manejarlo diciendo que es un gravamen porque no limita la propiedad en ese caso, pero sí es algo que se tiene a cuesta. Entonces ahí decía que hay una cuarta característica especial y es que la hipoteca no afecta al núcleo esencial de la propiedad, pero especialmente porque la hipoteca tiene algo que se llama el derecho de persecución. ¿Y qué implica el derecho de persecución? Y es la posibilidad de que el acreedor hipotecario persiga el bien independiente de quién sea el propietario, en ese caso. Me lo habla el artículo 2452 del Código Civil que estoy mostrando ahí en la presentación. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Tenemos lo siguiente. Yo constituyo una hipoteca y al constituir una hipoteca, el propietario puede seguir usando, gozando y disponiendo. Si el propietario del bien vende el bien, no hay problema. El acreedor hipotecario está tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene su derecho de persecución y puede ir detrás del bien sin importar en cabeza de quién esté. Si el que compró el bien lo regala, lo dona, tampoco hay ningún problema. Si el que lo recibió en donación, digamos, se muere y lo adquieren sus herederos, no hay ningún problema, porque el acreedor hipotecario siempre podrá perseguir ese bien para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación garantizada. Entonces, en ese sentido, ahí es donde está el verdadero alcance real de la hipoteca. Ese aspecto es el que lleva
a que el legislador haya mirado la hipoteca como un derecho real. Pero pues decía, la hipoteca realmente es un contrato. Diferente es que ese aspecto implique un alcance real. ¿Por qué tiene un alcance real o tiene un alcance de derecho real? Porque sin importar quién sea el propietario del bien, todos tienen que respetar la hipoteca. No interesa. Todo el mundo va a tener que respetar la hipoteca en ese caso. Entonces digamos que el acreedor hipotecario no le importa. El acreedor hipotecario está tranquilo, venda, regale, haga lo que quiera, porque el bien siempre va a estar como garantía de su crédito, en ese caso, o de la obligación garantizada en ese evento. ¿Cómo se garantiza eso? Pues porque está Profe, registrada la hipoteca en ese sentido, perdón un segundo, y porque pues la ley establece ese derecho a persecución. Dime, entonces bajo ese entendido se diría que la prescripción, bueno, adquirir el bien por prescripción no extinguiría la hipoteca. no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo sé que Manuel, esa es una posición, eso no es una posición ni de Manuel ni mía, sino que Manuel comparte esa posición, yo no comparto esa posición y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, pero cualquiera de las dos posiciones tiene su carga argumentativa. La principal argumento para esa conclusión que tú acabas de dar es eso. Entonces, quienes señalan que la prescripción no extingue la hipoteca, su principal argumento es decir que hay un derecho de persecución y que no importa quién sea el propietario, sino que la hipoteca esto puede ser, puedo perseguir independiente en cabeza de quien esté. Ese es el verdadero alcance de derecho real. Entonces, hay quienes ellos señalan que ese alcance de derecho real y ese derecho de persecución implica que yo pueda seguir persiguiendo la hipoteca sin importar quién sea el dueño y sin importar el modo de adquirir el dominio del nuevo dueño, en ese caso. ¿Me hago entender? ¿Ahí? Sí, señor. Sí, ok. Pero entonces ahorita les voy a decir yo por qué no estoy de acuerdo. No se los voy a decir inmediatamente, sino ahorita al final cuando hable de cómo se extingue la hipoteca. Entonces dejamos ahí en pausa el tema, pero ese es el principal argumento de quienes adoptan o comparten esa posición. Pero lo importante es que el derecho de persecución me permite a mí perseguir el bien sin ningún problema. Por eso tengo una garantía real. Por eso creo que ustedes ya hablaron en otras materias de que es una garantía real y es una garantía personal. Entonces yo ya tengo una garantía real y esa garantía real me permite estar tranquilo. Entonces, a lo que me refiero es que ese es el verdadero alcance real de la hipoteca, ese derecho de persecución en ese evento. Pongo un ejemplo para que nos vayamos entendiendo cómo funciona esto en la práctica. Puede funcionar de muchas formas, no solamente con una compraventa, ni con un mutuo, puede ser de muchas formas. Por lo general, cuando hay una hipoteca, confluyen muchos contratos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro una casa a través de un crédito hipotecario y lo garantizo con una hipoteca, ahí se celebran tres contratos. Primer contrato, el contrato de compraventa. Ese contrato de compraventa, ¿entre quién se celebra? Entre el propietario, que es el vendedor, y el nuevo propietario, que es el comprador. Segundo contrato, un contrato de mutuo. ¿Y ese contrato de mutuo entre quién se celebra? Entre el banco, que es el acreedor dentro del mutuo, y yo, que soy el comprador en la compraventa y que en este caso del mutuo soy el deudor. Y tres, se celebra un contrato de hipoteca, en el cual yo que paso a ser propietario, paso a ser parte de ese contrato de hipoteca y el banco que está en el mutuo pasa a ser parte de ese contrato de hipoteca. Pero podría ser más simple. Y es que simplemente yo le presto a usted un dinero, no para comprar una casa, sino le presto un dinero y constituimos una hipoteca. Entonces habría un mutuo con una hipoteca. O puede ser que no sea para el cumplimiento de un mutuo, puede ser para el cumplimiento de otro tipo de obligación en ese evento. Pero entonces para que me entiendan que hay diferentes relaciones obligacionales en ese caso. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque voy a explicar otra característica adicional de la hipoteca.
Y es que la hipoteca, eso va a parecer contradictorio lo que voy a mencionar, pero lo vamos a explicar y lo vamos a entender. La hipoteca como tal no me permite constituir una hipoteca sobre un predio ajeno o sobre un bien ajeno. Es decir, quien constituye la hipoteca tiene que ser el propietario del bien. Yo no puedo ir a constituir una hipoteca sobre un bien ajeno. Entonces yo no puedo ir y decirle a Daniela, présteme 10 millones de pesos y como hipoteca constituyamos una hipoteca sobre el bien de un hermano mío. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un bien ajeno. Tiene que ser sobre un bien propio, en este caso. Pero ¿por qué les digo que me va a contradecir o que va a parecer contradictorio? Porque si bien yo no puedo constituir una hipoteca sobre un bien ajeno, yo sí puedo constituir una hipoteca con un bien propio por una deuda ajena. Y me explico en ese caso cómo funciona el tema. Y es que, ojo, yo le puedo decir a Daniela, préstame un dinero y vamos a constituir una hipoteca. Pero como yo no tengo bienes, yo sí le puedo pedir el favor a un tercero que, que venga y constituya la hipoteca a favor de mi deuda o como garantía de mi deuda. Lo cual quiere decir que lo que estaba señalando ahorita sí es posible siempre y cuando el propietario de ese bien acepte la constitución de la hipoteca a favor de una deuda ajena, en ese sentido. Me explico con un ejemplo para que entendamos por qué eso de una deuda ajena y de un bien ajeno. Entonces volvamos a, a un ejemplo como tal. Un banco me va a prestar a mí 100 millones de pesos y el banco me dice, yo le presto los 100, digamos que yo quiero iniciar un negocio. Entonces yo quiero iniciar un negocio y colocar X negocio. Entonces yo voy al banco y le digo al banco, banco, présteme 100 millones de pesos para iniciar un restaurante. Quiero colocar un restaurante. Entonces el banco me dice, yo le presto el dinero, pero tráigame una garantía real. Es decir, consigas un bien sobre el cual constituyamos una hipoteca. Entonces yo le digo al banco, pues banco, yo no tengo bienes, yo no tengo propiedades inmuebles, pero tengo mi esposa, si es propietaria de un apartamento. Entonces voy a hablar con ella a ver si ella estaría dispuesta a garantizar mi deuda con un bien de ella. Entonces, en ese sentido, viene ella a participar en este negocio como tal. Entonces, ahí vamos a ver que se dan diferentes situaciones. Uno es que hay un contrato de mutuo entre el banco y yo por los 100 millones de pesos y hay un contrato de hipoteca entre el banco y mi esposa, donde mi esposa con un bien propio de ella está garantizando una deuda ajena. Una deuda ajena, ¿por qué? Porque la deuda es mía. Es decir, mi esposa no es deudora del banco, el deudor soy yo, pero mi esposa va a garantizar esa deuda con un bien de ella. ¿Me hago entender? ¿O es muy enredado? ¿Es muy enredado o no? Profe, lo que nos quieres decir es que el deudor, el tercero va a ser el hipotecario, ¿sí? Sí, va a ser el hipotecante en ese caso. Pero lo que digo es que es posible que yo constituya una hipoteca con un bien mío para garantizar una deuda mía o para garantizar una deuda de otra persona. No siempre tiene que ser para una deuda mía, en ese caso. Pero Profe, a lo que voy es que yo no puedo constituir una hipoteca para una deuda mía con un bien de un tercero si no tengo la autorización de ese tercero, en ese caso. Es a lo que voy con eso. Dime. bueno, y en caso de que yo incumpla la hipoteca, ¿hay lugar a que el banco pueda ir tras el bien de, bueno, de mi esposo en ese sentido? Pero mira que entonces lo que tú me preguntas me sirve para hacer una explicación y es que en lo que me estás preguntando estás cometiendo un error grave. ¿Cuál es el error grave en ese caso, Daniela? O los demás.
que la hipoteca está sobre el bien de él. No, hay una imprecisión ahí que la vamos a aclarar y nos va a ayudar a aclarar mucho eso. Y es que yo no incumplo la hipoteca. Yo lo que Pues incumplo es el crédito de lo mutuo. que es, por eso señalo Sí, mucho que profe, son sí, yo relaciones sé. diferentes. Entonces yo, no, pero no está mal que te equivoques, ese, Sí. precisamente de esa forma es que entiendo. Yo no incumplo la hipoteca, yo incumplo es el, la obligación que tengo dentro de lo que estoy garantizando con la hipoteca, en ese caso. Es decir, pongamos el ejemplo, hay un contrato de mutuo de un préstamo de dinero. La obligación es pagar ese contrato de mutuo, pagar ese dinero. Y adicional a eso, hay un contrato de hipoteca que me garantiza el cumplimiento del contrato principal. La hipoteca, digamos que es estática, está quietica. La hipoteca solamente se activa cuando se incumple la obligación principal. Es decir, que lo que tú me estás mencionando funciona no porque incumple la hipoteca, sino porque yo lo que hago es incumplir el mutuo, no pagar el mutuo en ese caso. Por eso también es equivocado cuando uno escucha que algunas personas dicen es que estoy pagando mi hipoteca. Yo no estoy pagando mi hipoteca, yo estoy pagando mi mutuo. La hipoteca yo no la estoy pagando porque es que en la hipoteca no está esa obligación. O sea, puede que esté siendo muy minucioso, pero pues nosotros ya estamos observando las cosas desde un punto de vista jurídico diferente. Y eso tiene una importancia práctica en este sentido. Y es que si yo constituyo una hipoteca con un bien mío y yo soy deudor de la obligación principal en el mutuo y soy propietario del bien, o sea, soy hipotecante también, el derecho de persecución no le importa eso, porque de aquí a mañana si yo venda el bien, venda el bien, venda el bien, la hipoteca está ahí dormidita y cuando inmediatamente yo incumpla la obligación garantizada o la obligación principal, el acreedor hipotecario puede ir a perseguir el bien, en ese caso, sin importarle quién lo tenga. O digamos, si quien constituye la hipoteca no es el deudor, sino es una persona que hace el favor, por decirlo así, el acreedor hipotecario solamente puede ir a perseguir el bien cuando se incumple la obligación principal del deudor principal, en ese caso. Y eso tiene una implicación importante, y es que si se incumple la obligación principal y quien constituyó la hipoteca es alguien diferente, o si el bien ya no está en cabeza del deudor principal, sino que el deudor principal lo enajenó y el bien ya está en nombre de otras personas, la relación que existe entre el acreedor hipotecario y el propietario del bien es que solamente va a perseguir el bien, pero el acreedor nunca va a poder perseguir el patrimonio del propietario del bien. El patrimonio que se puede perseguir es el patrimonio del deudor principal, lo cual lleva a otra característica adicional, y es que la hipoteca no me limita la posibilidad de que yo pueda perseguir el patrimonio del deudor, más aún cuando la hipoteca no me satisface a mí la totalidad de la obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no pago el crédito al banco y el banco persigue el bien y después de todo solamente satisface la mitad del crédito, pues el banco puede seguir persiguiendo al deudor, pero va a perseguir es el patrimonio del deudor porque la relación obligacional es con ese deudor. Entonces, si yo soy el deudor del banco, la dueña de la casa es mi esposa con la que se constituye la hipoteca, el acreedor que es el banco, en caso de que haga efectiva la hipoteca y se quede debiendo algún dinero, no puede ir a tocar a la propietaria del bien, porque ella no es deudora. Quien es deudor soy yo, solamente puede ir a perseguirme a mí, en ese caso en particular. ¿Estamos claros ahí? Si es enredado, lo volvemos a explicar. Lo importante es que quede claro. No, es que lo que me pregunta Gabriela, no. ¿Qué es lo que pasa? Eso es diferente.
Y además de que eso es diferente, eso lo que pasa es que uno está eso ya casi ni se usa. Ya no se usa fiador, sino se usa es codeudor o deudor solidario, en ese sentido. Pero hay una diferencia, Gabriela. Acuérdense de garantías personales y de garantías reales. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo le digo a Gabriela, Gabriela, usted necesita 20 millones de pesos, yo se los doy, se los presto, pero necesito una garantía. La garantía puede ser de diferentes formas. Estamos en un mundo de miles de garantías. La garantía puede ser que usted me traiga como garantía un bien mueble y estaríamos en el campo de la prenda, que lo dejamos en stand-by para ahorita mencionar. Yo le puedo decir, tráigame como garantía un bien inmueble y constituimos una hipoteca, que es lo que estamos hablando. Pero yo también le puedo decir, tráigame como garantía el patrimonio de otra persona, que es una garantía personal. Y es cuando le digo, tráigame un fiador o tráigame un deudor solidario. Que en ese sentido, en caso de incumplimiento, ahí yo sí voy a poder perseguir al deudor solidario o al fiador, en ese caso. Cuando yo te digo que me traiga un fiador con finca raíz o un codeudor con finca raíz, eso no es una hipoteca. Lo que pasa es que yo estoy previendo que el fiador o el codeudor sea una persona que tenga solvencia económica, en ese caso. Es decir, yo estoy previendo que de pronto, de aquí a mañana, si yo voy a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación y voy a perseguir al fiador o al codeudor, ellos tengan patrimonio donde yo pueda caer. Pero si yo traigo un codeudor o un fiador con finca raíz, o sea, que tiene un bien inmueble, ahí no hay derecho de persecución porque no está constituida la hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te presto hoy 20 millones de pesos y tú dices que tu fiador es Freddy y Freddy en este momento tiene un edificio, en ese caso, y Freddy mañana vende el edificio, yo no puedo hacer nada al respecto. En cambio, si hay una hipoteca de por medio sobre ese edificio, vendan el edificio, hagan lo que se les dé la gana con el edificio, regálenlo, pero la hipoteca me permite perseguir ese bien en cabeza de quien se encuentra. ¿Me hago entender, Gabriela? ¿Y los demás me entienden a lo que me estoy refiriendo? Profe, yo tengo Sí, una pregunta. señor. En el caso de la hipoteca, bueno, que haya sido constituida en un bien de un tercero, ¿cierto? ¿Ese tercero puede alegar el beneficio de expulsión o ya ataca directamente No. por la hipoteca? El beneficio de exclusión solo aplica en la fianza, en el caso del fiador. Por eso es que si usted pone, perdónme la expresión, pero si usted pone de sapo a constituir hipotecas a favor de deudas ajenas, se atiene a las consecuencias. Y se atiene a las consecuencias en el sentido de que su bien está de garantía, en ese caso. Y el acreedor, ¿qué va a poner? El acreedor no va a poner a voltear. El acreedor a lo primero que le va a caer es al bien, en ese sentido. Entonces, el beneficio de exclusión es propio, buena la pregunta en ese sentido para aclararlo, es propio del contrato de fianza más no del contrato de hipoteca, en ese caso. ¿Es claro, Diego? Listo, profe, gracias. Gabriela, ¿es claro lo que les explicaba de la diferencia de hablar de un fiador con finca raíz o no? Ok. Es que, por ejemplo, digamos, yo veo que Diego es millonario y tiene fincas, casas, lo que sea. Entonces yo le digo, listo, contratemos y le presto un dinero, porque creo que tengo una tranquilidad como acreedor al ver que él tiene un respaldo patrimonial. Pero si el día aquí a mañana vende todo y se queda sin un peso, yo no puedo hacer absolutamente nada. En cambio, si yo le digo, venga, constituyamos una hipoteca sobre ese bien, a mí ya no me importa si de aquí a mañana él se queda en la quiebra y esos bienes ya no son de él, porque yo voy a poder perseguir esa hipoteca y en cabeza de quien se encuentra. Por eso tiene una mayor garantía en ese caso en particular. Esa es la gran importancia. Pero entonces hay que hacer una claridad en ese sentido también. Y es que la hipoteca, que eso es otro mito que existe, la hipoteca me da el derecho de perseguir el bien, pero no me convierte en el propietario del bien. Porque es que la gente dice, no, es que
el banco se va a quedar con mi casa, pensando que si yo no pago, la casa pasa a ser nombre del banco. Y eso es absolutamente equivocado y erróneo. Si el acreedor hipotecario no le pagan o no le cumplen, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor hipotecario? El acreedor hipotecario tiene que iniciar el proceso ejecutivo y dentro del proceso ejecutivo tiene que llevar a pública subasta la garantía real. Es decir, que yo como acreedor lo que busco es que ese bien hipotecado se subaste, se lleve a un remate y con el producto de la subasta y el remate me paguen a mí mi obligación en ese caso. Por eso es que puede pasar que no se satisfaga completamente la obligación, porque puede que como producto del remate lo que se obtenga solamente va a pagar el, la mitad de la obligación. Y frente a la otra mitad, yo puedo seguir persiguiendo al deudor, porque el deudor me tiene que responder a mí como tal y me tiene que cumplir. Y eso me permite a mí perseguirle su resto de patrimonio en ese caso en específico. ¿Estamos claros ahí? ¿O alguna duda hasta el momento en ese caso? El tema de la hipoteca es amplio, pero estoy tratando de explicar las características principales y sobre todo las características que están relacionadas con el derecho de bien, en ese caso en particular. Entonces acá Profe, decíamos, el acreedor hipotecario no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el bien hipotecado. Por eso hago la aclaración. Dime, Daniel. ¿hay la posibilidad de que se llegue a pactar alguna cláusula sobre que en caso de que se llegue a hacer efectiva la hipoteca, el banco no, bueno, o el acreedor hipotecario no vaya detrás del patrimonio del deudor? Pues de ser posible es posible, pero pues sería el banco más tonto del mundo, porque es usted negar la posibilidad de tener la garantía. O sea, incluso pues sería discutible que incluso esa cláusula sería lo que se llama una cláusula leonina o una cláusula ineficaz, porque pues no tiene sentido yo pactar que no puedo perseguir la ejecución de la obligación. O sea, sería como de entrada decir que yo no le puedo hacer efectivo el cumplimiento de la obligación en ese caso y que solamente puedo hacer efectivo el cobro de la obligación por la hipoteca. La verdad es que en la práctica nunca se suele dar y podría ser discutible que sea una cláusula ineficaz en ese caso, o pueda que sea eficaz, pero podría ser muy tonto el acreedor que lo permite, porque es como yo decirle, le presto un dinero, pero pactamos que no le va a poder perseguir su patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no le va a poder iniciar un proceso ejecutivo. Y si le inicia un proceso ejecutivo, pues ¿para qué sentido tiene si no va a poder perseguirle que me pague con su patrimonio, que es lo que de pronto garantiza el cumplimiento en ese caso, en ese sentido? Entonces ahí yo creería que no tendría como relevancia hacerlo en ese caso en particular. ¿Estamos ahí? ¿Claro? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Listo. Entonces vean cómo hemos ido recorriendo, pero me quería enfocar en este punto que estaba explicando, en ese mito, y es que la hipoteca no le concede ningún derecho de propiedad al acreedor hipotecario. O sea, el acreedor hipotecario no es ni tenedor, ni nudo propietario, ni poseedor, ni propietario del bien, nada. Él no es absolutamente nada del bien. Lo que puede hacer cuando persigue el bien es llevarlo a pública subasta para que con el producto se cumpla su obligación. Y acá hay que hacer otra aclaración. Una cosa es lo que pasa cuando yo como acreedor hipotecario persigo el bien y otra cosa es los problemas o las obligaciones que se generen entre el deudor y el dueño del bien. Y es que puede pasar que, eso da lugar a algo que se llama la subrogación del crédito. Y es que, digamos, si yo, pongamos el ejemplo, si, si Diego es el deudor dentro del contrato de mutuo, Daniela es la hipotecante, es la dueña del bien, y yo soy el acreedor hipotecario. O pongamos el ejemplo diferente, constituye la hipoteca Diego, pero Diego vende el bien a Daniela, en ese caso. Si yo hago efectiva la hipoteca persiguiendo el bien,
y obviamente Daniela pierde el bien, Daniela se puede subrogar en el crédito y pasar a ser acreedora de Diego. Pero entonces en este caso, ¿qué tendría que perseguir de Diego? Como ya no puede perseguir el bien, tendría que perseguir el patrimonio de Diego para hacer efectivo el pago de la obligación. Por eso es que también es un tema de cargas contractuales. Hombre, si usted va a comprar un bien, yo ya se los he dicho a ustedes, tiene que no solamente mirar el bien desde el punto de vista fáctico, sino mirarlo desde el punto de vista jurídico. Entonces yo voy y miro, y si yo encuentro que en el folio, que en el certificado de libertad y tradición me dice que ese bien tiene registrada una hipoteca, yo en ese sentido paro un poco, digo, no, pues venga, si hay una hipoteca, si yo adquiero ese bien, corro un riesgo. ¿Y qué riesgo corro? De que el acreedor hipotecario venga a quitarme el bien en ese evento. Entonces, en ese punto es fácil darse cuenta de eso. Por lo general, no está prohibido vender un bien hipotecado, pero quien lo compra adquiere totalmente el riesgo que implica que ese bien pueda ser perseguido por el acreedor hipotecario, en ese caso particular, en ese evento. Entonces, eso es un problema. Se hace en la práctica, pero eso es un inconveniente grande o mayúsculo en ese sentido. ¿Estamos ahí? Por eso es que les decía que cuando uno contrata, uno no tiene que contratar de una forma tan ciega, uno tiene que hacerlo de una forma eh, muy sagaz. Sagaz no sinónimo de mala fe, ni de ser ventajoso, sino saber qué contrata, cómo contrata, a qué se obliga y todo lo que son las cargas contractuales en ese caso. ¿Estamos claros hasta ese punto? ¿En ese sentido o no? Les pregunto. ¿Estamos claros? Profe, no me queda totalmente claro lo de la subrogación. ¿Qué es la subrogación de crédito? Que yo paso a ocupar el En lugar del acreedor. ¿cierto? En ese Sí, caso, ¿qué pasa? ¿Quién es el que debe el dinero? Diego, ¿cierto? sí. Porque Diego es el que adquirió el crédito. Pero Diego te vende la casa que está hipotecada a ti, en ese caso. Tú no debes un peso. El hecho de que Diego no me pague, yo inicio un proceso judicial, un proceso ejecutivo, y eso hace que la casa la rematen en pública subasta, y pese a que la casa es tuya, tú pierdes la casa. Y eso que tú no me debes a mí ningún peso. O sea, tú no me debes a mí un solo centavo. Pero como yo puedo perseguir el bien, no me interesa eso. Entonces tú terminas perdiendo la casa. Tú no quedas desamparada. ¿Por qué? Porque al final lo que pasó fue que tú terminaste respondiendo por la obligación de Diego cuando tú no eras la deudora. Entonces, en ese sentido, la ley te ampara para que tú vengas a ocupar mi lugar como acreedora y puedas repetir contra Diego o perseguir a Diego para que te pague a ti. Y con eso tú no te veas afectada en ese caso. Entonces ahí es donde se da la subrogación de crédito. Y es que la ley da esa posibilidad. Si yo tuve que prácticamente pagar por Diego, porque el hecho de que me hayan quitado mi bien y lo hayan rematado y todo eso para satisfacer la obligación que debía Diego, implica que yo ahora sea la acreedora de Diego y que Diego me pague. En ese sentido, ¿me hago entender? Ahí Sí, profe. Sí, señor. dice ahí, si no existiera esa posibilidad, ¿generaría enriquecimiento sin causa? Sí, claro, en ese sentido. Pero ¿qué es lo que puede pasar en la práctica? Que si tú vas a cobrarle a Diego, Diego no tenga un peso y tú termines perdiendo. Y ahí sí no hay poder humano que dé lugar a pago. Y por eso es que uno tiene que ser muy juicioso en los negocios que hace. Es decir, yo le compro a Diego un apartamento, el apartamento está hipotecado. El acreedor hipotecario viene, me rematan el apartamento y yo me quedo sin apartamento. Y por más que yo le cobre a Diego, lo demande y lo que quiera, si Diego no tiene un solo peso, pues nada que hacer. Termino perdiendo yo. ¿Es una situación injusta? Sí, pero es que no hay poder humano que saque de Diego
dinero para que me pague. Y acuérdense que el no pago de las deudas no da lugar ni a cárcel ni a nada. Entonces, nada, pues simplemente yo hice un mal negocio y termino perdiendo en ese caso en particular. Todo termina en letra muerta, porque en la práctica no logro satisfacer mi obligación. Por eso es que el acreedor hipotecario constituye la hipoteca, porque él sí asegura el cumplimiento de la obligación. Si yo no constituyo la hipoteca, cuando yo le presto a una persona dinero y si esa persona de aquí a mañana no tiene con qué pagar y no hay una garantía real, ahí yo corro el riesgo de que nunca le pueda cobrar, en ese caso, en ese evento. Entonces, vean que es un tema delicado, o sea, eso no es un tema, no es un tema tan sencillo como uno lo puede llegar a ver. La hipoteca, lo menciono, pese a que ese tema no lo vamos a ver, tiene unas clasificaciones, entonces ustedes van a ver que hay hipotecas abiertas, hipotecas cerradas. Una hipoteca abierta es cuando yo constituyo una hipoteca para que pueda garantizar una obligación y cualquier otras obligaciones que adquiera con el mismo acreedor. Hay hipotecas cerradas, hay hipotecas de mayor extensión, hay de menor extensión, como por ejemplo cuando yo constituyo una hipoteca sobre todo el predio donde se va a hacer un conjunto cerrado y después se constituyen hipotecas sobre cada uno de los apartamentos. O sea, hay unos fenómenos dinámicos dentro de la hipoteca ahí. Hay hipotecas de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que es cuando se constituyen hipotecas sobre un bien que ya está hipotecado. Y eso simplemente lo que me da es que yo tengo una garantía secundaria. Es decir, si yo constituyo una hipoteca a favor de Ana María hoy en día sobre un bien y con el mismo bien constituyo una hipoteca mañana a favor de Diego, lo que pasa es que Diego está supeditado a las obras que le deje la primera hipoteca. Lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, pero lo cual quiere decir que en caso de algo, primero toca con la hipoteca satisfacer la obligación del acreedor principal, del acreedor de la primera hipoteca, y con lo que sobre, si sobra algo, le queda a Diego. Entonces, eso es un punto que también es importante revisar, pero pues eso no lo va a explicar tan a profundidad, que es más de la figura contractual en sí. Ana María me pregunta, ¿yo podría comprar ese remate para no perder el bien que he hipotecado? Sí, claro, se puede participar en el remate. Creo que hay una prohibición del deudor de participar en el remate. Ojo, porque pues no tiene sentido que si yo voy a participar en el remate, pues lo que tengo que hacer es pagar la deuda. Pero diferente es cuando yo no soy el deudor principal. O diferente es que yo ponga a otra persona a participar en el remate. Incluso el acreedor hipotecario también puede participar en el remate. Y eso tiene un efecto práctico y es porque generalmente en los remates los bienes salen más económicos de lo normal, porque los remates se hacen partiendo del 70%, incluso a veces del 50% del valor del bien. Entonces un bien que vale 1.000 millones de pesos parte en el remate de 500 millones de pesos o de 700 y puede que yo lo adquiera por un menor valor. Por eso un remate no es un buen negocio. Por eso a veces es mejor uno vender el bien en un valor justo y con ese valor pagar la hipoteca. En ese caso, es mucho mejor que cualquier otra cosa en ese particular, en ese evento. Ok. No sé si te queda clara la duda, Ana María, que me está preguntando en el chat, en ese caso. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, eh, digamos, ya para terminar el tema de la hipoteca, y ahí voy a explicar lo que le decía hace un rato a Daniela, que yo no comparto de la posición de que la prescripción no extingue la hipoteca. Entonces, lo primero, la hipoteca, ¿cómo se extingue? Entonces, la hipoteca se extingue por pago de la obligación garantizada. Si yo cumplo con la obligación y pago, pues la hipoteca desaparece. Pero hay que hacer una aclaración, y es que eso no desaparece por arte de magia. Es decir,
ahí se aplica un dicho también muy popular del derecho, y es que las cosas, como se hacen, se deshacen. Es decir, que si yo constituí la hipoteca, yo tengo que deshacerla de la misma forma, desde el punto de vista formal. Es decir, tengo que hacer también una escritura pública de cancelación de hipoteca y registrarla. Y en ese acto de cancelación de la hipoteca, tienen que concluir tanto el acreedor hipotecario como el propietario del bien. Por eso cuando uno le paga el crédito hipotecario al banco, uno tiene que ir al banco y hacer todo el trámite para hacer la escritura pública de cancelación de la hipoteca, porque de lo contrario la hipoteca no va a desaparecer. Entonces toca extinguirla de manera formal. Entonces hago esa aclaración, pero la hipoteca principalmente se extingue, jurídicamente hablando, porque se cumple con la obligación principal. Es decir, que así yo no cancele formalmente la hipoteca en el registro, si yo ya pagué, a mí el acreedor no me va a poder hacer efectiva esa hipoteca, pues porque ya la hipoteca está satisfecha, el crédito que está garantizado con la hipoteca. Sin embargo, la hipoteca se puede extinguir de otras formas, y ahí es donde yo vengo a señalar que a mí se me hace que no es viable lo que señala en la posición de decir que la prescripción no extingue la hipoteca. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2457 que estoy mostrando en la presentación? Dice, la hipoteca se extingue con la obligación principal. Entonces, si la obligación principal se extingue, ustedes ya vieron cómo se extinguen las obligaciones. Si se extingue por confusión, por por remisión, por lo que sea, por pago o lo que sea, pues inmediatamente, como la hipoteca es un contrato accesorio, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal en ese evento. Pero el artículo me dice lo siguiente, me dice, se extingue también o asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó, y ahí me da otros eventos, por la condición resolutoria, por la llegada de la fecha si está constituida un término, o por la cancelación que se haga de mutuo acuerdo. Bueno. Pero entonces la parte que me interesa es la parte que dice que se extingue por la resolución del derecho que la constituyó. Y ese es uno de los principales argumentos para decir que la hipoteca sí se extingue por la prescripción. Y eso es un tema de interpretación de ese artículo. Los que dicen que la hipoteca no la extingue la prescripción, ¿en qué se basan? En el artículo que mencionábamos hace un rato del derecho de persecución, y se basan en indicar que es que en el 2457 en ningún lado se dice que la hipoteca se extingue por la prescripción. Entonces que no podemos darlo por cierto. Pero quienes defienden la posición de que la prescripción adquisitiva sí extingue la hipoteca, dicen que ese artículo lo están leyendo o lo están entendiendo de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque es que cuando se dice que la hipoteca se extingue por la resolución del derecho que la constituye, del que la constituye, ahí en ese caso está metida la prescripción, y ya lo voy a explicar con ejemplo en ese evento. Adicional a eso, se señala que la prescripción también extingue la hipoteca porque es que la prescripción es un modo originario de adquirir el dominio y como tal purga o sanea el bien. Es como volver a contar de cero en ese evento, lo cual no pasa con otros modos derivativos como la sucesión por causa de muerte, la tradición. En el caso de la prescripción es un modo originario y eso hace que no pueda ser visto de la misma forma y que al ser originario todo es nuevo y todo se borra, lo cual borra el derecho de persecución. Pero en este punto de lo que estoy mencionando, ¿a qué me refiero? Cuando se dice que hay resolución del derecho del que la constituyó, estamos hablando es que el que constituyó la hipoteca pierde su derecho y los efectos se retrotraen a un estado anterior. ¿Eso cómo se puede dar? Porque se declara la simulación del contrato, mediante el cual se compró o se adquirió el bien, porque se declara la resolución del contrato, porque se declara la nulidad del contrato,
o porque hay prescripción adquisitiva de dominio. Lo explico. El que constituye la hipoteca es Daniela, como tal. Entonces Daniela constituye la hipoteca y Daniela es la propietaria de la hipoteca y declara nulo el contrato de compraventa mediante el cual Daniela adquirió ese bien. ¿Cuál es el efecto de la nulidad? Que todo vuelva al estado anterior, status quo, al estado anterior de cuando se celebró la compraventa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que pasó después no existe en el mundo jurídico, desaparece, se borra. Y todo eso implica también la hipoteca. Entonces, como se borra la compra, también se va a borrar la hipoteca. Entonces ahí se resuelve el derecho de quien lo constituyó. No sé si me voy a entender en ese caso. ¿Me, me estoy dando a entender o no? ¿O están durmiendo? No, No, profe. profe, es claro. Ese silencio absoluto lo deja uno pensando que nadie está dando bola, pero bueno. ¿Pero es claro? ¿Los que respondieron? Sí, profe, claro. Sí, profe. Ok, Solo estábamos aquí con el desayuno. ok, listo, perfecto. Vale. Bueno, entonces les decía ese ejemplo. Otro ejemplo, el caso de la simulación. Se declara la simulación del contrato mediante el cual Daniela compró el bien sobre el cual constituyó la hipoteca. Lo mismo, todo se vuelve para atrás y la hipoteca tiene que desaparecer. En ese caso, todo se borra. Otro ejemplo, se declara la resolución del contrato por incumplimiento y todo vuelve a su estado anterior. Pues todo se borra también. Y otro ejemplo, se declara la prescripción adquisitiva del dominio, lo cual hace que el propietario que constituye la hipoteca pierda el derecho. Y si ese propietario pierde el derecho, pues se pierde la hipoteca. ¿Por qué? Por la misma razón que estoy dando, porque se resuelve el derecho y la hipoteca es accesoria. Entonces, en ese sentido, la prescripción sanea esa situación. Yo no les estoy diciendo que adopten mi posición o la posición del que sea, sino que pues entro es a explicarles para que ustedes entiendan. Y me parece importante esto, cómo se generan esas discusiones de la interpretación de una norma, o más que la interpretación de la norma, de la interpretación de una figura jurídica, en este caso en particular. Ahí. Listo. ¿Es clara la discusión, Daniela? Tú que me has hecho la pregunta hace un rato y la dejé pausada para hablarla ahorita. Sí, profe, sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces la hipoteca se extingue, ya decíamos, porque se cumple la obligación, porque la obligación se extingue, porque se resuelve el derecho del que constituyó la hipoteca, diría yo, entre eso la prescripción, porque hay mutuo acuerdo en todos los que dice el 2457, y también hay un caso muy particular en el que se puede extinguir la hipoteca, que sería cuál. Es algo muy lógico, que de pronto no es tan obvio, pero que puede pasar. ¿Qué creerían ustedes que puede llegar a ser? Ahí. Que deje de existir el bien. Sí, eso. ¿Qué sé qué? Que deje de existir el bien. Ujú. Exactamente, que el bien se destruya. Entonces yo tengo una hipoteca sobre un apartamento y el apartamento se derrumba el edificio, pues la hipoteca desaparece, se extingue. ¿Por qué? Porque desaparece la garantía, en ese caso. En esos eventos, el hipotecante tiene la obligación de dar otra garantía, en ese caso, o sea, como de reemplazar la garantía. Pero en ese caso, si la persona no tiene más garantías que dar, al final la hipoteca se termina extinguiendo, en ese caso. Ok, yo les decía que el tema era corto y voy a cumplir con eso, porque es que explicada la hipoteca, ya la prenda es muy fácil de explicar, así como cuando explicamos la servidumbre y el uso de habitación ya era mucho más sencillo. ¿Y qué es lo que pasa? Técnicamente, la prenda debería haberla explicado primero que la hipoteca, pero se me facilita más hacerlo de la otra forma. Porque si ustedes entran a mirar la hipoteca,
El artículo 2433 me dice que la hipoteca es una prenda sobre un bien inmueble. Entonces debería haber arrancado por la prenda, pero pues creo que es mejor como lo estamos haciendo. Entonces simplemente para explicar qué es la prenda, más ya con lo que hemos hablado, simplemente voy a decir cuáles son las diferencias de la prenda con la hipoteca y creo que lo podemos entender. Entonces, la esencia es la misma de todo lo que hemos venido hablando. Es una garantía para el cumplimiento de la obligación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las diferenciaciones con la hipoteca? La primera y más marcada diferenciación, ¿cuál es? Que la prenda recae sobre bienes inmuebles, perdón, sobre bienes muebles, mientras que la hipoteca es sobre bienes inmuebles, excepcionalmente sobre bienes muebles sujetos a registro como las naves y aeronaves, no los vehículos. En los vehículos siguen estando en el mundo de la prenda, no en el mundo de la hipoteca. Entonces, tenemos que la prenda, diferenciación con la hipoteca, la prenda recae sobre bienes muebles, en ese caso. Segunda diferenciación importante. ¿Se acuerdan que la hipoteca no limita ni afecta al núcleo esencial de la propiedad? Pues la prenda sí lo afecta, en ese caso. Porque es que cuando yo doy un bien mueble en garantía o en prenda, el bien se lo tengo que entregar al acreedor, en ese caso. Ojo, no se lo entrego al acreedor con la finalidad de que el acreedor pase a ser propietario del bien, sino que el acreedor lo tiene que guardar y custodiar y me lo devuelve cuando yo le cumpla la obligación, en ese sentido. Por eso la dinámica de la prenda es la que usualmente nosotros vemos en lo que se llama las prenderías, con la que de pronto alguno de ustedes ha aplicado cuando vais en borracha por allá donde Abelita. Yo no sé si hoy en día se sigue haciendo lo mismo, pero cuando yo estudiaba, usted se iba a tomar donde Abelita y se quedaba sin plata y se le decía, Abelita, deme una canasta de cerveza y le dejo empeñado mi código, mi reloj, mi celular, lo que sea. Eso era un contrato de prenda. En ese sentido, estaría garantizando el pago de una obligación, que es el pago de una canasta de cerveza, con un bien. Cuando yo vaya y le pague, me devuelven el celular, me devuelven el reloj, me devuelven la cadena o lo que sea. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica? Que como yo le tengo que entregar el bien al acreedor, sí se ve afectado el uso y el goce. Es decir, que yo no puedo usar y gozar del bien mientras no satisfaga la obligación y me sea restituido el bien, lo cual no pasaba en la hipoteca, en ese sentido. Hay una excepción a eso que la vamos a hablar ahorita, que es en la prenda sin tenencia, pero la generalidad es que se ve afectado el uso y el goce. Perdóname un segundo, Daniel. No se ve afectada la disponibilidad, porque yo puedo vender ese bien. Entonces yo puedo decirle a Daniela, le vendo un reloj, mi reloj, usted ya sabe cuál es, y me lo compra, sin que se lo haya entregado todavía. Y ella pasa a ser propietaria. Lo que pasa es que va a tener un inconveniente porque hasta que no se cumpla la obligación, no se lo van a entregar. Dime, Sí, te era escucho. precisamente eso lo que iba a preguntar sobre la disposición, porque pues una vez yo compré unos bienes, unos bienes, sí, que estaban en prenda. Entonces me Sí, dieron el documento en donde constaba, pagué una suma de dinero y pues después fui al lugar, pagué sí, lo que el deudor debía pagar y pues me los entregaron. exacto, pero pongamos un ejemplo. Yo, yo tengo una cadena de oro y la cadena de oro se la voy y le digo a Ana María, préstame 1.000.000 de pesos. Y como garantía de cumplimiento, estoy celebrando un contrato de mutuo. Como garantía, le dejo en prenda esta cadena de oro, se la entrego, es mía. Pero, ¿qué sucede? Yo voy y le digo a Diego, le digo, venga Diego, le vendo mi cadena, usted ya la ha visto y todo, y se la vendo en tanto. Diego me la compra. Yo no necesito entregársela para que la compraventa se perfeccione, ya hay compraventa. ¿Qué es lo que sucede? Que Diego va a tener un bloqueo porque no va a poder acceder a la cadena mientras no se cumpla la obligación principal. Y ahí, lo que estoy mencionando me sirve para explicar
otra diferenciación con la hipoteca y para explicar cuál es el verdadero alcance real de la prenda. ¿Se acuerdan que el alcance real de la hipoteca es que yo puedo perseguir el bien en cabeza de quien esté? En el caso de la prenda, el alcance real de la prenda es que yo puedo retener el bien sin importarme quién sea el propietario. Es algo muy parecido. Es decir, a mí no me interesa quién sea el propietario del bien después de que me constituyan la prenda. O sea, cuando constituyen la prenda, sí es importante que el que la constituya sea el propietario o igual en la hipoteca que sea un tercero a favor del deudor. Ahí sí es importante. Pero no me interesa si después de eso usted vende y vende y vende. ¿Por qué? Porque yo tengo un derecho de retención en el sentido de que yo no estoy obligado a restituir el bien hasta que no me cumplan con mi obligación. Y en ese sentido es el verdadero alcance real de la prenda. En la hipoteca tengo derecho a perseguirlo en cabeza de quien esté. La prenda tengo derecho a retenerlo sin importarme quién sea posteriormente el propietario. ¿Quiere su cadena? Págueme. En ese sentido, es que Joan me la vendió. Va y dice Diego, le dice a Ana María le dice, no me interesa. Cuando me paguen, devuelvo la cadena. Mientras no me paguen, no le devuelvo absolutamente nada. En ese caso en particular, en ese evento. Entonces ahí, ese es el verdadero alcance real de la prenda y eso también lo diferencia de la hipoteca en ese caso. Les decía, perdón, ¿es claro ese punto? Ahí. Profe, yo sí, a mí sí me gustaría como otro ejemplo de esa parte de retener el bien prendado. Pongamos un ejemplo distinto para que sea con algo de harto valor. Entonces digamos que mi papá es propietario de un cuadro, un cuadro, una obra de arte. Y mi papá va y realiza un negocio de mutuo con alguien. Entonces va y le dice al acreedor, le dice, présteme 50 millones de pesos. Uy, perdóneme 2 segundos. Qué pena, es que estaba esperando un domicilio. Ya un segundo. Y creo que llegó algo. Perdóneme un segundo. Perdóneme 2 segundos. Bueno, ok, qué pena. Es que estaba pendiente de un domicilio, estaba ahí, que habían llegado, entonces alguien bajara por él. Ok. ¿En qué íbamos? Estábamos hablando de la prenda y bueno, el ejemplo. Estábamos poniendo el ejemplo. Entonces les decía, si estamos en el ejemplo, sí, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces les decía que un cuadro, entonces que mi padre es dueño de un cuadro y mi padre como dueño del cuadro, él celebra un contrato de, de mutuo. Entonces él va, no tiene que ser una empresa, puede ser una persona normal. Entonces él va donde tal persona y le dice, vea,
présteme 100 millones de pesos, en ese caso. Entonces le dice, listo, yo le presto los 100 millones de pesos y tráigame una garantía. Entonces le dice, vea, pues le puedo dar en prenda un cuadro. Ese cuadro es un cuadro original de tal pintor que vale 500 millones de pesos. Tenga el cuadro como garantía mientras yo le cumplo con la obligación. Entonces estoy celebrando por un lado un mutuo, por el otro lado la prenda para garantizar el cumplimiento del mutuo en ese evento. Digamos que mi padre muere. Entonces, si mi padre muere, ¿qué se supone? Como él es el propietario de ese bien, se supone que ese bien entra a integrar la masa hereditaria, ¿no? Y digamos que ese bien es importante, pues porque es un cuadro que puede valer 500 millones de pesos. Entonces, digamos que cuando se realiza la sucesión, a mí me asignan ese cuadro. Entonces, a mí me dicen, usted como heredero pasa a ser el dueño de ese cuadro, en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Entonces, si yo voy a reclamarle al acreedor dentro del mutuo que me entregue el cuadro y decirle, veas que yo soy el dueño del cuadro ahora, él ahí es donde aplica el derecho de retención y me va a decir, no, yo no se lo devuelvo. No me interesa que sea suyo. No me interesa quién sea el propietario. Lo único que me interesa es que me paguen. Y si no me pagan, no devuelvo el cuadro en ese evento particular. Ese es el derecho de retención y ese es el alcance real. Porque ¿qué es un alcance real o qué es un derecho real? Que todo el mundo tiene que respetar ese derecho. Entonces, todo el mundo, sin importar, tiene que respetar el derecho a ese acreedor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el acreedor? El acreedor, al ver que no le pagan, tiene que llevar ese cuadro, lo mismo que con la hipoteca, iniciar la ejecución y hacer efectiva su garantía en el proceso, haciendo rematar el cuadro y subastarlo en pública subasta. Porque es que ahí hay una aclaración que es muy propia al derecho de bien. Cuando yo le entrego al acreedor el bien, yo no le estoy transfiriendo la propiedad. Él, ¿qué es lo que pasa a ser frente al bien? Él pasa a ser un tenedor del bien, en ese caso. ¿Soy claro en ese sentido? Sí. Sí, Profe, profe. pero creo que en las casas de prenda muchas veces cuando, o sea, dan un plazo, por ejemplo, de 90 días para que vayan y paguen y pues se les devuelva el bien y que si no se cumple ese plazo, el acreedor prendario puede entrar a vender el bien. No, pero ya les voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Y es Bueno, algo sumamente interesante en ese caso. Entonces ya les explico en ese evento. ¿Qué es lo que, bueno, entonces acabo de explicar, y le doy respuesta a lo que me está preguntando Fred. No importa, no importa si el crédito es mayor que la prenda, si la prenda es mayor que el crédito, no interesa. O sea, eso es indiferente. Ya depende de lo que yo quiera garantizar. Lo mismo en la hipoteca. Es decir, yo le puedo prestar a Freddy 10 millones de pesos y decirle, deme como garantía un celular que vale 1 millón. No interesa. No tiene que ser mayor, menor o algo. O yo puedo decirle, le presto 1 millón y deme en garantía un bien que vale 10 millones. Eso depende más, pues lo más lógico, dependiendo desde el punto de vista donde lo mire, es que el acreedor va a buscar que el bien dado en prenda sea superior al valor del crédito. ¿Para qué? Para que en caso de que sea subastado, eso dé lugar a que se satisfaga la totalidad de la obligación. ¿Me entiende, Freddy? En ese caso, ahí, bueno, Freddy, ¿qué me pregunta? Listo. Entonces, esas características son importantes mencionar. Ahorita le voy a responder a Daniela lo que me preguntaba. Ese punto siempre lo menciono y es un punto que es muy importante y muy interesante ahí. Entonces les decía, en la prenda, cuando yo le entrego el bien al acreedor, el acreedor pasa a ser tenedor, el acreedor no pasa a ser propietario, yo sigo siendo propietario. El verdadero alcance real es ese derecho de retener el bien y de no entregarlo hasta que, ¿qué? Hasta que se cumpla con la obligación garantizada. De resto,
tiene las mismas características que puede llegar a tener, por ejemplo, la hipoteca. Como se extingue, pues lógicamente si se extingue, si se destruye el bien, si se paga la obligación, etcétera, etcétera, todo lo que hemos mencionado. Antes de responderle a Daniela, hago una aclaración. La prenda evolucionó y en el Código de Comercio se incluye una prenda que es la prenda comercial, que en la práctica también se conoce como la prenda sin tenencia, en ese sentido. Y es que ahí retornamos a parecernos a la hipoteca. Entonces recordemos que la hipoteca no afecta el núcleo esencial de la propiedad, especialmente ni el uso ni el goce. La prenda sí afecta el uso y el goce, pero en la prenda sin tenencia no se afecta tampoco nada. ¿Cómo funciona la práctica? Pues eso fue más un desarrollo por la vía negocial y comercial que se da. Y es que los bancos decían, vea, usted me va a pedir un dinero prestado para comprar un bien, pero pues para usted no resulta como que no le satisface que yo le preste para comprar un bien y usted no pueda usar el bien. No tiene sentido, especialmente en materia de los vehículos. Que yo le presto 20 millones, le presto 50 millones de pesos para que se compre un carro y usted tiene que constituir como prenda el carro. Entonces no tiene sentido que usted compre el carro y me lo entregue a mí como acreedor para que yo lo retenga hasta que usted me pague. Pues para eso ahorro la plata. No tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se creó la prenda comercial o la prenda sin tenencia. En el sentido de que yo le pueda a usted garantizar el cumplimiento de una obligación con un bien mueble sin necesidad de entregarle el bien mueble, pudiéndolo seguir usando y gozando. Eso a veces también se hace con maquinaria en ese sentido, pero se genera como una prenda sin tenencia. Entonces, por eso es que si yo compro un carro, adquiero un crédito, o no, que no lo compre, digamos, el mismo ejemplo que estamos manejando ahorita. Yo le digo a Freddy, présteme 20 millones de pesos, y Freddy me dice, pues deme una garantía de cumplimiento. Entonces yo le digo, pues no tengo casa. Él me dice, pero usted tiene un carro. Yo le digo, listo, constituyamos una prenda. Pero pues yo le digo, Freddy, pero pues es que si yo le entrego el carro, no tiene sentido, porque yo necesito el carro. Entonces me dice, no, no importa, porque para eso existe la prenda sin tenencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mismo que la hipoteca. Registramos la prenda en el registro automotor de tal manera que ese bien queda prendado. Y en ese caso de la prenda sin tenencia, el alcance real ya no es la retención, sino el alcance real es lo mismo que la hipoteca y es el derecho de persecución. Quiere decir que yo puedo perseguir ese bien en cabeza de quien está. Por eso explicaba primero la hipoteca, porque se parece mucho. Entonces, en ese sentido, si yo no le pago al banco, digamos, si yo tengo mi carro y mi carro tiene una prenda a favor de un banco, yo puedo el carro venderlo, regalarlo, donarlo, lo que quiera con él, y el banco no le importa, porque el banco, en caso de incumplimiento, puede hacer efectiva la prenda sin importar quién sea el propietario del bien. Ahí, en la prenda sin tenencia, entonces el alcance real vuelve a ser el derecho de persecución, en ese caso. ¿Es claro? Sí, Bueno, profe. sí, vean que por eso hacía la explicación ahí. Ahora sí voy a explicar perdón, me pregunta María Fernanda, ¿qué pasa si el bien prendado se destruye en manos del acreedor? Ok, si se destruye en manos del acreedor, pues el acreedor adquiere la responsabilidad correspondiente que nazca de eso. Entonces, por ejemplo, ya hay una especie de compensación. Si digamos, yo di en prenda el cuadro que vale 500 millones de pesos, la deuda es 100 y el cuadro se quema en manos por culpa del acreedor, pues se entra a compensar y el acreedor me tendrá que a mí responder por el saldo, por 400 millones de pesos. ¿Me va a entender, María Fernanda? En ese caso, Profe, Sí, profe, lo que tú decías de la prenda comercial, en el ejemplo que dabas con Freddy, necesariamente para que se dé alguna de las partes tiene que ser comerciante, ¿no? Porque si es para un no, negocio no, personal, no, no no importa. necesariamente.
Lo que pasa es que la llaman prenda comercial, prenda sin tenencia, porque es que como tenemos un código civil tan antiguo, el código de comercio desde el artículo 1200 y siguientes dio la posibilidad de que señala acá, mire, pueden grabarse con prenda toda clase de bienes muebles, la prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. Esa fue como la innovación, pero eso no quiere decir, y eso ya se ha discutido, de que eso solamente puede hacer en actos de naturaleza mercantil. Yo podría constituirlo con Freddy, entonces yo le podría decir, yo ser una, o sea, Freddy estudiante, yo un profesor, no somos comerciantes, yo decirle Freddy, préstame un dinero y Freddy, hacemos el contrato de prenda y se registra, no hay importancia. Lo mismo que pasa con la hipoteca. Los que pueden constituir hipoteca no solamente es a favor de los bancos, puede ser a favor de una persona natural, tan interés, o a favor de cualquier persona, a favor de cualquier acreedor en ese evento. Profe, y una pregunta es que en el ejemplo que nos diste del cuadro, el crédito era mayor pues, que la deuda que se tenía. Pues Por ejemplo, si se destruye la cosa en ese evento, pues el deudor queda debiendo el saldo. sí, el saldo pues de lo que excedía el bien prendado. Pero en el caso de ¿Sí? que sea menor y, por ejemplo, la persona que lo dio en prenda tenía el deseo de que se le devolviera su bien. Ojo, lo que pasa es que eso da lugar a una cosa diferente, y es que también eso puede dar lugar al pago de perjuicio, que eso es un tema distinto en ese caso. O sea, la pérdida del bien en manos del acreedor sigue las reglas de la responsabilidad civil contractual, en ese sentido. Y es que en este caso, el acreedor deberá responder por los daños que se causen, daño emergente, lucro cesante, etcétera. ¿Qué es el daño emergente? Lo que vale restablecer el daño, o sea, lo que valía el bien. ¿Qué es el lucro cesante? Lo que de pronto yo podría haber ganado si tuviera el bien. Y de pronto todos los daños que se puedan llegar a configurar en ese evento. Entonces, si digamos, yo te entrego el cuadro, te daña en tus manos, pues tú me tendrás que pagar a mí lo correspondiente al cuadro deduciendo el valor de la deuda, en ese sentido. Si el valor de la deuda es mayor al valor del cuadro, pues no me vas a tener que pagar todo el valor, sino tendrás que compensarlo. Pero diferente es que yo también te pueda pagar, cobrar perjuicios, lucro cesante. Y en ese sentido, pues son situaciones obligacionales totalmente diferentes en ese caso. Lo que pasa es que al final se pueden compensar en ese mismo evento. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí, claro, profe, ¿Sí? gracias. Listo, dale. Listo. Entonces, dicho eso, acabamos lo que es la prenda y lo que es la hipoteca. Pero entonces voy a responderle la duda o la inquietud que tenía Daniela y ahí la explico y me gusta explicarla para que ustedes caigan en cuenta que el derecho es una cosa muy rara a veces. Y es que tenemos situaciones en las que una misma, un mismo contexto fáctico puede dar lugar a diferentes realidades jurídicas, que eso parece como ilógico. Es decir, yo puedo estar viendo en la práctica algo, pero jurídicamente pueden estar pasando dos cosas diferentes, y yo elijo cuál de las dos puede pasar. Voy a decir una cosa tonta, pero eso es como que ustedes me vean a mí cogido de la mano con una mujer en un cine y dándome un beso, y ustedes podrían decir, uno, son novios, dos, son cónyuges, tres, son compañeros permanentes, cuatro, son amantes, ¿no? O sea, una misma situación fáctica puede ser encuadrada en diferentes realidades jurídicas. Y el ejemplo es tonto, pero lo coloco porque es que hay realidades jurídicas importantes. Entonces puede ser diferente. Es lo mismo. Ustedes pueden ver una persona viviendo en un apartamento, pero esa persona puede ser tenedora, propietaria o poseedora. Entonces, el contexto fáctico no siempre da como resultado la misma situación jurídica. ¿Me hago entender a la reflexión que quiero llegar en ese caso? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Listo. Entonces, Sí. eso aplica para la situación que expone Daniela. ¿Qué es lo que pasaba? Y ese caso yo lo digo pues porque en mi familia hay personas que pertenecen al gremio compraventero, gremio que a veces
es un gremio bastante complicado como tal. Entonces, pues yo creo que todos ustedes conocen que es una compraventa o una prendería. Entonces ustedes ven que compraventa universal, compraventa mi tío, compraventa no sé qué, ese tipo de negocio, que es donde las personas llevan un objeto, les dan un dinero y más adelante vienen a restablecer ese dinero y recuperan su objeto. Esa es la dinámica física, ¿no? Entonces la dinámica física, ¿cuál es? O fáctica. Yo necesito platica, entonces llevo mi nevera, llevo una joya, llevo un televisor allá y le digo, vea, ¿cuánto me da? Entonces me dan un dinero. Entonces me dicen, listo, tome por esa nevera, tome 500.000 pesos. Y yo me voy y tengo la posibilidad de volver después y pagar una suma superior y recuperar mi nevera. Esa es la dinámica fáctica, ¿no? ¿Cuál es la dinámica jurídica? Pues eso puede tener dos contextos jurídicos diferentes. Y en ese caso ha pasado lo siguiente. El contexto jurídico normal era que en ese caso se celebraban dos contratos. Un contrato de mutuo con intereses y un contrato de prenda. Es decir, que yo iba allá a ese negocio y les decía, présteme un dinero, contrato de mutuo. Entonces me decían, ¿cuánto necesita que le preste? Yo les decía, listo, necesito 1.000.000 de pesos. Me decían, ¿qué me da como garantía? Yo les decía, pues tengo como garantía este televisor. Entonces celebrábamos un contrato de mutuo en el que la obligación principal era pagar ese dinero que me prestaron y accesoriamente un contrato de prenda en el que yo dejaba como garantía el bien para asegurar el cumplimiento de la obligación en ese sentido. ¿Qué inconvenientes habían o qué inconvenientes representa esa situación? Primer inconveniente. El primer inconveniente es que si yo le entrego el bien a usted, se lo entrego en calidad de tenedor, lo cual quiere decir que usted no se puede quedar con el bien. Es decir, que si yo no le pago, usted tiene que iniciar un proceso judicial para llevar a pública subasta el bien en ese evento particular. Entonces, es un gran inconveniente. Y es un gran inconveniente, ¿por qué? Porque uno siempre ha visto que el de la compraventa se queda con los bienes y no le paga, como lo estaba señalando hace un rato Daniela. Y el segundo inconveniente es que al tratarse de un contrato de mutuo, había usura, pues porque los de las compraventas siempre son tildados de usureros, de agiotistas, y puede que eso no sea tan mentira, puede que sea de verdad, porque es que usted en una compraventa le prestan al 10%, al 5%, y eso puede sobrepasar las tasas de usura. O sea que también, además de que no era propietario del bien, estaba metiéndome en los campos de la usura, que incluso me puede llevar a un delito, porque la usura es un delito. Entonces, esa problemática estaba planteada. Entonces vienen los abogados haciendo lo que se llama ingeniería jurídica y dicen, pues no, esto no es así, esto es diferente. Y acá lo que hay es un contrato de compra-venta, compacto de recompra o compacto de retroventa, que llaman. Entonces dicen, venga, ¿cómo así? Sí, señor. Acá, eso que usted está viendo no es un mutuo con intereses acompañado de una prenda, sino eso que usted está viendo es una compra-venta con pacto de retroventa. Y me soluciona los dos problemas de inmediato. ¿Qué es el pacto de retroventa o el pacto de recompra? El pacto de retroventa o el pacto de recompra es un pacto que se adiciona en la compra-venta en el cual yo como vendedor me reservo la posibilidad de volver a comprar el bien que vendí durante cierto plazo determinado. Es decir, yo le vendo a María Fernanda mi carro, pero me guardo el derecho de poderlo volver a comprar. En ese sentido, entonces digamos, yo necesito un dinero y le digo a María Fernanda, le vendo mi carro, pero deme la posibilidad de poderlo se lo volver a comprar en un plazo determinado. Y la posibilidad es que yo se lo recompre por un valor mayor, en ese sentido. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Ojo, yo le estoy vendiendo al de la compraventa, yo no le estoy dando en prenda. Él me está comprando, o sea, que el dinero que él me está entregando no es un mutuo, sino es el precio de la compra. Entonces yo le estoy llevando mi nevera y me están dando 500.000 pesos, me la están comprando 500.000 pesos, lo cual me soluciona el primer problema.
porque si es compraventa, el de la compraventa ya no es tenedor, sino que es propietario. Y como hacemos un pacto de retroventa, eso implica que yo me estoy guardando el derecho de que yo pueda venir de aquí a mañana en un plazo establecido, en 90 días, en 3 meses, en lo que pactemos, y volverle a comprar al comprador lo que le vendí, pero por un precio mayor. Lo cual quiere decir que ahí estamos metiendo ¿qué? Los intereses. Es decir, que yo estoy disfrazando los intereses en la recompra, en ese caso, y solucionado. Por eso es que ahí vemos cómo el de la prendería, que realmente ya no son prenderías, sino son compraventas, él se puede quedar con el bien, porque es que él lo compró, él es propietario. Y eso tiene una importancia mucho en el fenómeno de los bienes, porque es que si yo lo compré, en ese caso, yo uso, gozo y dispongo, que también me genera unas ventajas. En la prenda, cuando yo recibo un bien en prenda, tengo unas limitaciones y es que yo no puedo usar y gozar el bien, porque no es mío. En cambio, si el bien es mío, yo sí lo puedo usar y gozar. Mm. Es clara la situación y vemos cómo una misma situación práctica da lugar a ubicarlo dentro de dos contextos jurídicos diferentes y las implicaciones que tienen. Sí, Bueno, profe. ¿sí? Vean lo interesante. Entonces, exacto, lo que dice Freddy, no existen prenderías ni acreedores en ese caso. Es más, Profe, pero alguna vez los invito a que si van a una compraventa, van a ver un letrero que en las compraventas dice, nosotros no somos prendería, nosotros somos compra-vendedores. Por eso nos llamamos compraventa y no prendería. Y por eso celebramos es un contrato de compraventa con pacto de retroventa. Y por eso cuando usted deja empeñado algo en una prendería, lo que usted cree que es un empeño, si usted mira el contrato que le entregan, que es una tirita, ahí dice compra-venta compacto de retroventa. Dime, Daniel. tampoco se le puede llamar empeño, ¿no, profe? No, porque no es una prenda, en ese caso. Ujú. Ah, es que, bueno, es que ya ahí entra como una confusión, o sea, se le dice empeño para decir que es una prenda, ¿sí? Exacto. Estamos en Ah, empeño ya. cuando estamos en la prenda, Ah, en ese bueno, evento. gracias. Pero vean, o sea, lo interesante es vean lo que les digo, cómo ubicamos una misma situación en un contexto diferente, jurídico diferente, en ese caso. Y ahí, perdónenme la expresión, pero dejaron como quien diría, mamando a los bancos, que eran los que más estaban tratando de irse encima de las compraventas. Pues porque es que son competencias. Pero dijo, no, lo siento mucho, es que yo no estoy haciendo mutuos ni estoy siendo usurero. Y es que la ley me permite que si usted me vende, usted me pueda recomprar en el valor que usted me quiera recomprar. Y usted me quiere recomprar en cierto valor. No, es que usted está disimulando los intereses. No, señor, no, porque estamos celebrando este contrato. Entonces es bastante curioso esa situación en particular en ese evento. Listo. Y por último, el derecho de retención, que eso es brevecito. Eso es breve porque pues ya lo mencionamos. El derecho de retención no está propiamente en el artículo, creo que es el 665, no está propiamente en el listado de derechos reales, pero sí es una situación con alcance real y lo explicamos en la prenda civil y es la posibilidad de yo retener un bien hasta que no me cumplan con una obligación, sin importarme quién sea el propietario. Eso es un derecho de retención y eso es lo que le da un alcance real. Esa situación de ese derecho de retención sucede o se aplica cuando la ley lo permite, cuando la ley lo establece de esa forma, en este caso en concreto. Es decir, que el derecho de retención no puede ser arbitrario, sino solamente puede aplicar en aquellos casos previstos por la ley, donde la ley determina que en determinado evento yo puedo retener un bien hasta que se me cumpla con una obligación. Y de esos pueden haber muchos ejemplos. Ya lo vimos en el caso de la prenda, que en el caso de la prenda está, si mal no estoy, está en el artículo 2218, perdón, está en el
en el caso del artículo 24-26, donde me da la posibilidad de que yo retenga el bien. Pero vean que hay otros ejemplos, y acá los muestro. Por ejemplo, el artículo 2000 o el artículo 2000, que lo estoy mostrando ahí en pantalla. ¿Qué nos dice el artículo 2000? Está relacionado con el contrato de arrendamiento. Entonces dice, el arrendatario es obligado a pagar el precio de la renta. Puede el arrendador, para seguridad del pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendador la haya amueblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos de prueba contraria. Ejemplo de eso, cuando yo soy el arrendador, el arrendatario no me paga, el arrendatario, digamos, se va, me deja unos bienes ahí guardados, y cuando me los viene a reclamar, yo le digo, me da mucha pena, pero yo no se los entrego. ¿Cuándo se los entrego? Cuando me pague. Derecho de retención. Ah, es que son míos, no me importa. Ah, es que se los vendí a otros, no me importa. ¿Por qué? Porque hay derecho a retención. La ley, en ese artículo 2000, me faculta para retener el bien. Entonces no me interesa por ningún motivo, me tiene que pagar. Y si no me paga, no le devuelvo. Punto. Sencillo. Pero ojo, no es arbitrario, sino es porque en este caso específico la ley me lo permite. 2218, otro ejemplo. Es un ejemplo del comodato. El comodato, recuerden que es un préstamo de uso, en el que una persona le presta un bien a otra para que lo use y luego se lo devuelva. En ese caso, el que presta el bien es el comodante, el que lo recibe en préstamo es el comodatario. Y el comodatario tiene la obligación de devolverlo. El comodatario se puede negar a devolver el bien y retenerlo en el supuesto del 2218, que dice, el comodatario puede retener la cosa prestada mientras no se efectúe la indemnización de los artículos anteriores, etcétera, etcétera. Y es que puede haber un caso en que el comodante le genere un perjuicio al comodatario dentro del contrato y con ocasión de esto, el comodatario le diga que no le devuelve el bien hasta que no lo indemnice. Derecho de retención. Entonces, la ley me faculta en ese caso. Por ejemplo, en el caso, bueno, y en casos siguientes ahí que podemos ir encontrando. Lo que me interesa es que ustedes vean que el derecho de retención es un derecho que tiene alcance real, que es previsto por la ley y que me permite en esos casos regulados por la ley no entregar un bien, retenerlo, y todos tienen que respetarme eso sin importar quién sea el propietario del bien, hasta que no se me satisfaga la obligación en ese caso. ¿Es claro? Sí, profe. Sí. Ok. Y por último, Una pregunta, diga, ¿esa retención funciona igual que la hipoteca y la prenda en la medida de hacer un registro o esa simplemente es táctica, o sea, es con la mera aprehensión de eso las es una cosas? situación de hecho, es una situación material, no es una situación de registro en ese caso. Entonces es una situación fáctica, Ángel, en ese caso. Sí, le iba a decir porque, por ejemplo, en el caso que tú decías del arrendamiento, de que, bueno, no me pagan los canon y ellos se van y me dejan unos bienes, ¿yo cómo hago para demostrar esa retención? O sea, ¿cómo? Es que acá el tema Sí, funciona o sea, de manera inversa. ¿Cómo funciona el tema? Primero que todo, hago una aclaración. No es que yo esté pendiente de que de pronto se vaya el fin de semana el arrendatario y voy y le cambio las guardas a la casa y le retengo las cosas. No es eso, sino son situaciones distintas. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo le arrendé a usted un lote y en el lote usted tiene una maquinaria. Se termina el contrato, usted me queda debiendo un dinero, me entrega el bien y me dice que en 2 semanas viene a recoger la maquinaria y a pagarme lo que me debe. En 2 semanas viene a pagarme, a recoger la maquinaria, pero no me paga. Entonces ahí yo le digo, le retengo los bienes, no se los entrego. En ese caso, ¿quién es el que tiene que actuar? Primero que todo, o sea, si usted es el que quiere recuperar los bienes, tiene que pagarme o tiene que ser el que me demande solicitando la restitución de los bienes
demostrando que no hay lugar al derecho a retención en ese caso. Y yo me tendré que defender diciéndole págueme y demostrando que estoy haciendo esa retención en virtud de lo que establece la ley. Pero es una situación que se da de hecho, es una situación fáctica, no es una situación que deba constar en ningún registro. No sé si me voy a entender ahí con el ejemplo. Angie, Sí, profe, ¿sí? más claro. Ok, Sí, sí, sí. listo. Ujú. Es una situación como anormal, que no está establecida como un derecho real propiamente, pero es una situación en la que vemos que hay alcance real de lo que pasa y que está prevista en diferentes contratos y diferentes momentos en ese evento. Es lo mismo que te decía en la prenda. Yo le retengo el bien. Es más, ¿qué pasa en la prenda? Y para poner un ejemplo diferente, o sea, de la prenda, pero diferente a lo que hemos venido hablando, que es el del 24, 21 y 24, 26. ¿Qué pasa? Digamos que usted me da en prenda un bien y yo, mientras tengo ese bien, tengo que invertir un dinero para evitar que el bien perezca, o sea, lo que conoceríamos como unas mejoras necesarias en ese evento. Usted viene y me paga, ¿cierto? La obligación principal y me pide que le devuelva el bien, pero yo le digo, venga, págueme las mejoras. Si usted no me paga las mejoras, yo tengo derecho a retenerle el bien, en ese caso. Me habilita también la norma en ese evento. Entonces, ahí también puedo aplicar derecho a retención, pero son casos específicos que la norma me ampara para eso. No es un tema arbitrario. Si la ley no me ampara para eso y yo retengo un bien, me puedo estar metiendo en otro problema o en otro lío jurídico, en ese caso. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. O sea, démonos cuenta que el derecho es una cosa loca y el derecho privado peor aún. Eso tiene mil cosas. Listo. Y termino con esto. Derecho real de herencia, que me lo menciona el artículo 665. ¿Qué tengo que decir del derecho real de herencia? Nada. ¿Y por qué no vas a decir nada? Porque ustedes tienen una materia que se llama sucesiones, en la que han estudiado la herencia de principio a fin. Lo único que podría decir es que el derecho de herencia es un derecho real. ¿Por qué? Pues porque es un derecho real que yo hago valer frente a todo el mundo. Nadie me quita lo de heredero, a no ser que estemos en un escenario de desheredamiento o en un escenario de indignidad. Pero yo soy el heredero. Gústele o no le gusta al que lo quiera decir. Y eso tiene que respetármelo todo el mundo en ese caso en particular. Entonces, eso es lo único que tendría que decir de la herencia en ese evento. ¿Hasta ese momento hay alguna pregunta o algo? ¿O no? ¿O es claro? Profe, quedó muy claro. ¿Listo? Listo, pues hemos acabado. Espero que hayan aprendido algo, que eso les sirva. Lo que más me interesa es que ustedes hayan aprendido a pensar y analizar cómo uno ve las situaciones, más que aprenderse esto de memoria. Y pues bueno, nos vemos en el examen oral, ahí en ese caso, ¿listo? Los dejo descansar para que vayan y almuercen y sigan durmiendo un ratito. Chao, profe, gracias. Vale, Bueno, con profe, gusto. muchas gracias. Nos vemos en el parcial. Gracias, profe. Ay, profe, Muchas Freddy me está haciendo profe. una pregunta. No sé si la quieren escuchar o algo. sí. Freddy me está preguntando por el leasing. ¿El leasing qué pasa? El leasing es un contrato. Y es un contrato muy versátil, porque es un contrato que mezcla. El leasing en un principio fue un contrato atípico y nominado. Hoy en día se podría decir que ya está regulado, entonces es un contrato típico y ya está nominado. Pero el leasing mezcló prácticamente lo que es un mutuo con un arrendamiento y una compraventa. Porque es que en el leasing lo que yo hago es, el leasing tiene dos modalidades, operacional o de financiamiento, bueno. Pero normalmente el leasing yo lo utilizo de una forma y es que yo adquiero un bien y no estoy pagando un crédito, sino estoy pagando un arrendamiento. Pero tengo la posibilidad al final de pagar algo adicional para quedarme con el bien. Esto realmente es una modalidad que ayuda a financiar. O a veces simplemente se utiliza de manera operativa, como por ejemplo algunas empresas que deciden no comprar
su parque automotor, sino que lo que hacen esas empresas es adquirir un leasing. Y mediante el leasing ellos pagan un canon de arrendamiento en este evento y la empresa leasing les entrega los vehículos y se los va renovando y ellos no son propietarios. Eso tiene unas ventajas y eso tiene unas ventajas muy importantes. Eso tiene una finalidad muy interesante en ese caso, que ahí es donde está la malicia del negocio. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros celebramos un leasing y yo le entrego a Freddy un apartamento en leasing, ¿cuál es la diferenciación? Que si yo le entrego a Freddy en leasing el apartamento, Freddy no pasa a ser propietario, yo sigo siendo propietario. Freddy es locatario o como una especie de arrendatario, o sea que Freddy es tenedor. Y si aquí a mañana Freddy no me paga, pues yo no tengo ningún problema. Lo saco del bien y me quedo con el bien porque el bien es mío. En cambio, si yo le presto un dinero y celebramos un mutuo con un crédito hipotecario, en ese caso el propietario es Freddy. Y ahí me toca dar una vuelta más larga para poder recuperar el bien, porque es que es más largo un proceso de un ejecutivo hipotecario que un proceso de restitución de bien inmueble a un tenedor. Entonces vean que ahí están esas diferenciaciones que hacen esto muy interesante y por eso en el tráfico negocial la gente se inventa estas nuevas modalidades contractuales. Pero más o menos en eso consiste un leasing, Freddy. ¿Es claro? O sea, muy, muy rápidamente, porque eso es mucho más largo. Listo, bueno. Entonces, muchísimas gracias. Pues si no hay ninguna duda, dejamos hasta ahí. En este caso. Ok.